El drama de Dresde. Dresde para nosotros era única. De niños nos pasamos el día correteando por la parte antigua, absorbiendo toda su belleza a través de los ojos. Todavía no sabíamos nada del arte contenido en esos edificios. Era una ciudad bellísima. Y con solo 13 años, yo era perfectamente capaz de percibir la hermosura de la ciudad. Dresde no solo era bella, sino que transmitía algo así como un valor intrínseco. La ciudad respiraba cultura. Dresde no es algo que hace que me estremezca cuando hablo de ello. Estoy totalmente arraigado en Dresde. Cariñosamente se la llamaba la Florencia del Elba. Dresde tiene fama de ser una de las ciudades más bellas de Europa. Su variedad arquitectónica es única. Estas imágenes muestran la ciudad a finales de los años 30. Hace más de 200 años que la iglesia protestante Frauenkirche, Nuestra Señora, domina la silueta de la parte antigua. Pero tras la reluciente fachada se esconden también el fascismo y la persecución. Dresde se considera fiel al régimen. Durante mucho tiempo la ciudad no llegó a sufrir las consecuencias de la guerra, pero en enero de 1945 Dresde se tiene que enfrentar a los horrores de la misma. El frente este se aproxima cada vez más. Ya no conseguía ver la belleza de la calle Praga que tanto alababa la gente, porque ya estaba llegando un interminable torrente de inmigrantes y refugiados con sus familias e hijos. María Scheven tiene 21 años y ayuda en la recepción de los refugiados a su llegada a la estación central. Acababa de pasar el cursillo de la Cruz Roja en Múnich y enseguida nos vistieron con los uniformes. Nos tocaba ir a por los heridos y meterlos en una sala de espera. Allí los atendían. Se les daba una primera atención para salir del paso. Para los refugiados del este, la metrópoli sajona se convierte en un gran campo de recepción. Cientos de miles emprenden desde aquí su marcha hacia el oeste del país. Pero Dresde no solo es lugar de paso para los refugiados, también lo es para miles de soldados enviados al frente este. Muchos hospitales de campaña están sobrecargados de heridos. Uno de ellos es Horst Milde, natural de Dresde. Aquello que ve en su ciudad natal le quita las últimas ilusiones. Por la mañana, 2 soldados que podían andar aunque estaban heridos me llevaron al hospital de Diaconisas, aquí en la parte nueva de la ciudad, empujando una silla de ruedas. Me impresionó lo que veía. Era difícil de asumir porque las calles estaban atestadas de gente que iba con carretas de mano, todos procedentes de una misma dirección. Venían del este, de Silesia. Entonces supe que ya estaban evacuando Silesia. Y así nos dimos cuenta de que las cosas ya se habían puesto realmente feas. Entre los refugiados también se encuentra Eleonore Stojek, de 22 años. Ella abandona la capital de Silesia el 22 de enero, sola, con su hermano de 10 años.
Salimos del Wrocław prácticamente con el último tren que abandonó la estación central. Mi madre me abrazó en el andén y me dijo: te confío a mi niño. Entonces me dio un beso, dio la vuelta y se marchó. Y nos subimos al tren, que estaba repleto de gente. Recuerdo que llevaba una especie de macuto militar, una mochila llena de cosas. Y Achim, mi hermano pequeño, llevaba su cartera del colegio. Él se sentó encima de la cartera y yo encima de la mochila. Y durante todo el trayecto desde Wrocław a Dresde sufrimos ataques en vuelo rasante. Eso fue terrible. En algunas ocasiones, los disparos incluso impactaban en los vagones. Eran los rusos. Y entonces se oían los gritos de los heridos. Fue terrible, sobre todo para el chico. Y había que impedir que mirara por la ventanilla. Lo que ahí se veía era realmente terrible. Achim, mira una manzana. Era el éxodo de los campesinos que habían decidido emprender la huida en el último momento. Ahí estaban los carros, muchos de ellos rotos, caballos muertos, cadáveres de niños. Era un rastro de sangre, espantoso. A pesar del frente este, muchos siguen sintiéndose seguros en Dresde. También con respecto a los bombardeos aéreos. Las escuadrillas de bombarderos de los aliados hasta entonces habían tenido otros objetivos. Pero la seguridad es engañosa. Y no se hace extensiva a todo el mundo. Iba andando y de madrugada eso no estaba tan mal. De madrugada aún era de noche, pero cuando tenía que volver a mediodía ya era de día. Trabajábamos por turnos. Y cuando me llegaba el turno de tarde, tenía que ir a mediodía de día y luego volvía a oscuras, lo cual era mucho mejor. Iba aterrada con mucho miedo. Me insultaban y me escupían. Cualquiera hubiera podido agarrarme y echarme de allí. Y eso pasaba, esas cosas pasaban. Y yo al fin y al cabo por aquel entonces solo tenía 17 años. Henny Wolf es hija de un matrimonio mixto. La madre es judía, el padre lo que se llama ario. El hecho de no ser judíos los dos hasta principios de febrero de 1945 había evitado lo peor para la familia. Entonces recibimos la última orden de deportación que extendió la Gestapo. Teníamos que reunirnos el 16 de febrero por la mañana temprano, en Dresde, en la plaza de la antigua sinagoga. Fue entonces cuando mi padre dijo: es como si aún lo estuviera viendo, dijo: ya solo puede salvarnos un ataque masivo. Yalta, a orillas del Mar Negro. Aquí se reúnen los políticos aliados y sus generales con el fin de reordenar Europa. De paso, también se habla de objetivos concretos. Para apoyar el avance ruso, Churchill quiere bombardear las ciudades del este alemán, entre ellas Dresde. Roosevelt y Stalin están de acuerdo. Se espera un pánico de masas entre los civiles y los refugiados cerca del frente. Y entonces llegamos a Dresde. Allí nos recibieron de forma espléndida. Nos llevaron a una sala de espera en la que ya se encontraban muchos refugiados. No éramos los únicos. Y allí nos dieron una sopa con fideos y trocitos de carne, algo increíble en aquellos tiempos. El chico se encontraba en estado de shock. La separación de sus padres no le sentó nada bien. Ya ni hablaba. Si le preguntaba algo, no me contestaba. Estaba como paralizado. Come. Claro que yo respetaba eso. Y cuando ya estábamos metidos en el tranvía, de pronto dijo: ¿tú crees que los aviones llegarán hasta aquí y nos tirarán bombas? Y yo le contesté: no, no lo creo. Sería una barbaridad destruir una ciudad tan bonita. Y aquí no hay nada de industria. ¿Para qué? Sería inútil. Estaba totalmente convencida de eso. Nadie pensaba que Dresde se enfrentaba a un ataque. Pero el ataque contra las ciudades del este de Alemania ya tiene hasta nombre: Operación Thunderclap, Operación Trueno.
Al igual que en los demás casos, es el Bomber Command británico el que se ocupa de planificar la misión. El comandante en jefe es Arthur Harris. Bajo su mando se desarrolló la técnica revolucionaria del bombardeo en alfombra. Le llamábamos el carnicero, claro, carnicero Harris, pero no sé lo que eso significaba realmente. Supongo que nos exprimía bastante, pero era nuestro comandante en jefe y nosotros hacíamos lo que él decía. Si nos hubiera ordenado bombardear Timbuktu, habríamos bombardeado Timbuktu. Desde 1942, las escuadrillas británicas hostigan las ciudades alemanas con bombardeos en alfombra. Los objetivos no son solo industriales, también se pretende dañar a la población civil. La meta es su desmoralización. La guerra aérea había comenzado con ataques alemanes a Varsovia, Rotterdam y Coventry. Los nazis empezaron la guerra con la idea infantil de poder bombardear a cualquiera sin que a ellos se les devolviera el bombardeo. Mucha gente cree que no se puede ganar una guerra con bombas. Mi respuesta es, aún no lo ha intentado nadie. Ya veremos. El sol se alza por última vez sobre la antigua ciudad de Dresde. Fue el martes de carnaval. A mi padre no le gustaba mucho porque decía que era una fiesta pagana. De haber estado él en casa, no habríamos tenido permiso. Pero así pudimos convencer a mi madre. Mi hermano se disfrazó de gitana y yo me puse un vestido con flores. Así, ataviados, jugamos alrededor del monumento a Lutero. Eso lo vi cuando me empujaron por Dresde. Vi a unos niños vestidos de indios y vaqueros porque era carnaval. Los niños son los únicos que consiguen divertirse con el carnaval en el último año de guerra. Muchos padres les prohíben a sus hijos que se disfracen. También es el caso de Katharina Behrens, de 8 años. A las 3 de la tarde sonó el timbre. Vino una amiga mía, una niña muy mona de pelo oscuro. Ursula Schumann se llamaba y vivía en la calle Struve. Hola, Katharina. Estaba completamente disfrazada. Iba vestida de señorito, con un diminuto traje de chaqué, camisa blanca, un crisantemo blanco aquí, el sombrero de copa y las mejillas pintadas. Mamá. Mi madre acabó cambiando de opinión y me vistió de señorita con un sombrerito. Y me dejó salir a la calle con Ursula. Pero no nos divertimos mucho porque la gente en la calle nos miraba mal. No querían saber nada de nuestras bromas. Luego volvimos a mi casa y entonces preguntó Ursel si se podía quedar en mi casa un ratito más. Mi madre le contestó, no, Ursel, eso significa que luego tengo que salir para llevarte a casa por la noche. Es mejor que te vayas ahora. Así que Ursel se marchó y esa fue la última vez que la vi. Inglaterra a la misma hora. Se cargan los bombarderos de larga distancia. El tonelaje consiste en bombas explosivas e incendiarias de 200, 400 y 900 kilos. Además, a bordo hay minas aéreas de 1.800 y 3.600 kilos. Ya solo quedaba llenar los depósitos. Y los mecánicos decían, depósitos llenos para esta noche. Y pensamos, Dios mío, un vuelo de largo recorrido. La reunión previa a la misión transcurrió como de costumbre. El oficial de navegación entró y nos explicó la ruta de vuelo y el plan cronológico.
Los pilotos se enfrentan a 2.700 kilómetros de recorrido total, incluidas todas las maniobras de desvío y disuasión. Cuando vimos cuál era nuestro destino, se oyó un murmullo por toda la estancia. En el mapa se veía una línea negra que salía de nuestro aeropuerto y cruzaba toda Alemania hasta el extremo oriental. Yo pensé, maldita sea, ¿qué se proponen? ¿Atacar a Rusia o qué? Y el oficial dijo, el objetivo esta noche es Dresde. A Leslie High y los demás pilotos le llaman Tío Will. Con sus 27 años ya es todo un veterano. La edad media de la tripulación es de 20 años. Muchos de ellos no tienen ni el carnet de conducir. Nos daba lo mismo bombardear Dresde que tirar las bombas al canal. Dresde era un simple objetivo, sin más. Un objetivo que había que alcanzar de lleno, el núcleo de la ciudad, densamente construido y poblado. A última hora de la tarde, Eleonore Stojek tiene una extraña premonición. Ya sé que lo que voy a decir ahora suena falso, pero es cierto. Le dije a mi tía, no sé, tengo un presentimiento, algo va mal, no me siento bien. De alguna manera lo presentía, no sé cómo, pero así fue. Estábamos esperando la luz verde de salida. Teníamos los nervios a flor de piel hasta que por fin apareció el comandante. Y cuando le tocaba volar, llegó el capitán del grupo. Y con él venía el sacerdote para desearnos suerte. A mí siempre me parecía que el sacerdote venía a darnos la extrema unción. La tensión era enorme. Nadie decía ni una palabra. Todos estábamos muy nerviosos. Tenía miedo, tenía 21 años. Nunca antes había hecho algo así y estaba asustado. Entonces llegó la señal de salida y de pronto el ambiente cambió. Es algo que se nota. Hacia las 17:30 despega el primero de los 245 bombarderos Lancaster de la Quinta Flota. Quedan 5 horas hasta el momento fatídico. Una última tarde de tranquilidad. Las noches ya no ofrecen muchas opciones para pasar un rato agradable. Los museos, los teatros y la ópera están cerrados. Pero a los habitantes de Dresde les queda una gran atracción, su mundialmente famoso Circo Sarrasani. La gran cúpula junto al Elba es uno de los monumentos característicos de la ciudad. Aunque en general todas las reservas van destinadas a la guerra, aquí sigue habiendo artistas, payasos y domadores que distraen a los dresdenses de la guerra total. También a la familia Fritsch. Hacía tiempo que mi madre tenía intención de volver a visitar el Circo Sarrasani. Y como siempre había sido una mujer de decisiones inmediatas, todos dijimos al unísono que sí, que estábamos deseosos de ir al circo. Un mundo de ilusión y fantasía. Como en cualquier circo, siempre hay una estrella. Luego están las atracciones del estrato intermedio y el programa de relleno. Tiene que ser así, es la tradición. Y en el circo Sarrasani la estrella era Frau Trude, con sus domas de caballos de primera.
Frau Trude, con solo 32 años, la directora de circo más joven de Alemania. Encabeza el establecimiento con gracia y determinación. El circo Sarrasani formaba parte de Dresde igual que el río Elba. Cuando llegábamos para pasar el invierno, la gente decía, por fin nuestro Sarrasani ha vuelto a casa. Aparte de las domas de Trude Sarrasani, hay otros números con caballos. Uno de ellos lo representa el grupo ecuestre Caroli. Estoy de pie delante de mi padre y él pronuncia esas palabras mágicas del circo que conoce todo el mundo. Alle hopp, me coge las dos manos, me levanta en el aire y me va bajando a sus hombros. Y ya estoy ahí arriba. Entonces papá me suelta las manos y yo me enderezo del todo. Tal y como me recomendó mi madre, apreté las nalgas y me puse tieso como un palo. De esta manera no podía pasar gran cosa. Aún lo estoy viendo, ahí de pie, viendo todas esas caras que estaban sonrientes. Para mí era lo más bonito, ver cómo los espectadores lo vivían todo. Mientras el público está admirando un fascinante número de trapecio, las escuadrillas británicas de bombarderos ya se encuentran sobrevolando Colonia. Las maniobras disuasorias consiguen despistar a las defensas antiaéreas alemanas. Los bombarderos se van aproximando a Dresde sin encontrar obstáculos. Allí, nadie advierte el peligro hasta que ya es demasiado tarde. Señoras y señores, por desgracia es mi deber informarles de que la función será interrumpida en este mismo instante. Señoras y señores, siento mucho tener que informarles de un aviso de alarma aérea. Se ha dado un aviso de prealarma y debo puntualizar que las prealarmas no eran una novedad, ya habíamos tenido varias. Les ruego que acudan inmediatamente a los sótanos de protección antiaérea. Resultaba imposible convencer a la gente de que se refugiara en los sótanos. Los ratos que me pasaba rogándoles por el micrófono. Por favor, acudid a los sótanos. Hacedme el favor, que nos van a cerrar el circo y no podremos seguir actuando. Toda una letanía para que la gente se levantara. A las 9:30 sonaron las sirenas. Y mi padre dijo, bueno, será una falsa alarma como otras tantas. También Gunther Reichel cree que se trata de una falsa alarma. Está celebrando su 17º cumpleaños rodeado de sus amigos. Yo me había puesto una especie de disfraz porque mi hermano había traído un uniforme de ulano de los Balcanes. Estábamos ahí reunidos, con todo bien cerrado, claro está, y cuando estaban sirviendo los buñuelos, sonó la alarma. Sería poco antes de las 10. Sonó la alarma, pero nos quedamos todos sentados. No íbamos a permitir que nos molestaran mientras comíamos esos ricos buñuelos. Y alarmas habían sonado ya otras veces. Pero de pronto era todo diferente. Empezamos a inquietarnos porque escuchamos unos ruidos extraños desde la calle. De pronto se oían los zumbidos. Eran los aviones. A las 22:03 llega la avanzada británica. El marcado de objetivos en una ciudad a oscuras es un trabajo de precisión. La Royal Air Force lo ha perfeccionado en 3 años de guerra aérea. Una maniobra peligrosa que se ejecuta en vuelo rasante. El número 1 bajó, tiró la bengala de iluminación a 70 u 80 metros de altura y le dijo el controlador, eso ha sido muy al norte, o lo que sea, y entonces tocaba volver. Un punto de orientación que no tiene pérdida es el estadio de fútbol situado en el Ostra Park. Desde aquí el área de destino de 4,5 kilómetros de superficie correspondiente a la ciudad vieja se reparte como un trozo de tarta. El marcador localizó el campo de fútbol de Dresde, tiró la bengala de señalización y acertó de lleno. Se trataba de una marca colocada con la máxima puntería. Alcanzamos nuestro objetivo sobre las 10:30 de la noche. Medio en broma decíamos, esta noche los echamos de los bares.
A la misma hora, Helmut Kamphausen, de 17 años, se encuentra en el cine. En nuestra casa vivía un chico que tenía la misma edad que yo y quedamos para ir al cine. Queríamos ir a uno cerca de la estación, porque allí estaban proyectando la película de Marita Rock, Mujer de mis sueños. Muchos habitantes de Dresde aún no se han enterado del inminente ataque. Zwar was mich anbetrifft, habe ich da ein Prinzip und ein ganz bestimmtes festes Ideal. Doch wenn heute einer kommt, der mir sagt, ich hab dich lieb, ist mir alles ganz egal. In der Nacht ist der Mensch nicht gern alleine, denn die Liebe im hellen Mondenscheine ist das Schönste. Cuando salimos de la casa pensé que no podía ser verdad lo que estaba viendo. El cielo estaba lleno de árboles de Navidad, si sabe a qué me refiero. Fase 2 de un ataque aéreo. La iluminación de la ciudad. Dentro de la bomba había bengalas individuales. La bomba caía durante un tiempo determinado y gracias a un disparador montado para tal fin, esas bengalas eran despedidas de forma individual y se prendían. Y según iba cayendo la bomba, salían cada vez más bengalas luminosas ya prendidas, de manera que se iba creando una especie de racimo luminoso. Eché a correr, pero no hacia el sótano, sino a la puerta de la calle, porque allí estaba mi tío con otros vecinos observando todo a través de unos binoculares. Me quedé con ellos, y así, siendo una niña, vi eso que popularmente se llamaban árboles de Navidad, que iluminaban toda la ciudad de una forma que se podía distinguir cualquier detalle. No había escuchado las sirenas y cuando me desperté noté que fuera se había desatado un infierno. Todo estaba iluminado. Había muchos árboles de Navidad iluminando el cielo nocturno. Creo que serían las 9:30 o las 10. No lo sé con exactitud. Me levanté de un salto y fui a por mi hermano pequeño que gemía en su camita. Lo saqué de la cama y aún descalza, en un vuelo, intentamos coger algo de ropa, alguna prenda, y luego corrimos al sótano desde el segundo piso vestidos solo con el camisón. La población se refugia en los sótanos apenas reforzados. En Dresde apenas hay refugios antiaéreos como los que existen en las ciudades que sufren ataques más frecuentes. También Gerda Birbaum huye al sótano de su casa. Ella tiene una responsabilidad especial. Sus dos padres son ciegos. De todas formas, era un poco difícil para mí con unos padres ciegos. No era fácil. Y entonces sonó la alarma y nos bajamos al sótano, como siempre hacíamos. Mi padre bajaba las escaleras para ir al sótano. Eso no era un problema. Cuando una persona ciega se encuentra en un lugar conocido, se mueve libremente y sin dificultad. Aquello que no ve, lo percibe a través del oído. Ahora comienza la fase 3, el lanzamiento de las bombas explosivas e incendiarias. El soplido de las minas aéreas se oía a través de la chimenea. Fue terrible y se escuchaba el impacto de las bombas muy cerca de nosotros. Cogí los dedos de Achim, mi hermano pequeño, y se los metí en los oídos y le metí mi puño en la boca para que no se le reventaran los tímpanos. Junto a mí estaba mi tía de la Alta Silesia, que me clavaba las uñas en la mano. Con todo aquel lío ni me di cuenta de ello. Pero después todo estaba en carne viva. Sí, pasé un miedo horroroso. El lanzamiento de las bombas no se efectúa de forma casual. Los pilotos cumplen un minucioso plan de ataque.
La tripulación se mordía las uñas. Mike, por el amor de Dios, lánzala ya. El lanzador de las bombas nos había puesto nerviosos. Estábamos rezando y yo intentaba volar con la mayor precisión posible. La intención a la hora de lanzar las bombas de forma bien precisa es que causen el mayor daño posible. En Dresde se utilizaron detonadores, en su mayoría de efecto mecánico de impacto con un retardo de 0,25 o 0,30 segundos, es decir, con el tiempo suficiente para atravesar el edificio y hacer explosión en la planta baja. Entre las 22:03 y las 22:28 horas se lanzan 507 toneladas de bombas explosivas y 374 toneladas de bombas incendiarias. El sótano estaba lleno de gente, pero no se escuchaba ni un gemido, ni un llanto de niño. Ninguna de las mujeres sollozaba. Todos estaban allí sentados, esperando la llegada de la muerte. No todos los habitantes de Dresde se encuentran refugiados en sótanos en este momento. Los refugios del sótano estaban prohibidos para los judíos. Se pretendía que nos quemáramos en nuestros pisos, pero fue el mismo encargado de los refugios, tal vez impulsado por su conciencia o no sé por qué, quien nos dijo: ¡vengan al sótano! De frente, izquierda, 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 de frente. Y entonces se lanzaba la bomba y sentías la explosión. Es un sonido que nunca olvidaré. Entre nosotros había unos muy listos que sabían con toda seguridad que las bombas siempre se lanzaban de 4 en 4. Y entonces nos pusimos a contar en voz alta: 1, 2, 3, 4. Cuando solo contábamos 3, oh Dios mío, no hemos oído la cuarta y ahí estaba. Estábamos señalados por la muerte y no podíamos hacer nada. Fue peor que estar en el frente. Allí al menos podíamos bajar la cabeza, pero aquí se nos podía caer la casa entera encima en caso de ser alcanzada de lleno. Después de 25 minutos finaliza el ataque. Las calles estaban iluminadas como si fuera de día y se veían los bellos edificios antiguos. Nos pareció una barbaridad tener que destruir todo aquello, pero era nuestra misión y la cumplimos sin más. Después de un rato se hizo el silencio, un silencio absoluto, y luego el toque de cese de alarma. Totalmente monótono, solo el sonido de la sirena. Entonces el encargado del refugio dijo: bueno, iré yo primero a echar un vistazo. Luego nos avisó de que podíamos subir, y en ese momento todavía pudimos subir por las escaleras. De pronto le dije a mi tía Elfried: tengo que volver abajo a buscar mi carpeta donde están todos los documentos. Espérame aquí. Nadie sabe realmente cuál es la situación en el exterior. No existen muchas imágenes en movimiento de la noche del bombardeo del 13 de febrero. Al igual que en otras ciudades alemanas, en Dresde apenas hay equipos cualificados de bomberos. Los grupos existentes se componen en su mayoría de ancianos y muchachos de las juventudes hitlerianas. Se lanzaban bombas incendiarias y explosivas para causar la mayor devastación posible. Pero lo peor eran las bombas de acción retardada, sobre todo porque muchas de ellas eran de gran tonelaje. Las bombas de relojería se construían con la intención de dificultar los trabajos de extinción.
El funcionamiento en realidad es simple. Al lanzar la bomba se rompe una ampolla rellena de acetona y el gatillo que acciona el mecanismo de detonación se retiene con un fuerte muelle o se pretensa con ese muelle. Se fija mediante un disco de plástico y la ampolla de acetona derrama su contenido sobre ese disco de plástico. Según la concentración de la acetona o el grosor del disco, se puede graduar el tiempo hasta que el disco está lo suficientemente reblandecido como para soltar el muelle. Y entonces... Muchos desconocen los riesgos que corren. Preocupados por sus pertenencias, vuelven al centro envuelto en llamas. Entonces mi tía me dijo: hijo, Helmut, vete a mirar si mi oficina sigue en pie. Su oficina se encontraba en el centro de la ciudad. Todo estaba en llamas, ardían manzanas enteras. Me llamó la atención porque ardían y ardían, y de nuevo me tocó pasar delante de la estación de tren. Allí, en el momento del ataque, muchos refugiados no consiguieron llegar a los refugios subterráneos. El voluntario de la Cruz Roja, Werner Hanitz, ve aquí su primer muerto. El miedo empezó después de la primera oleada de bombas, cuando empezamos a recoger a los heridos de los andenes. Fue lo más terrible que he visto en toda mi vida, aparte de aquello que me tocó vivir a partir de ahí. Había heridos tirados en los andenes que parecían rajados de arriba a abajo, completamente destrozados, pero que seguían con vida. Todos gritaban y la sangre salpicaba a chorros. Había sangre en todas partes. Fue una situación espantosa. Algunos de los nuestros salieron para echar un vistazo. Lo primero que encontraron fue una enfermera muerta en el pasillo, que debió pensar que no iba a ser para tanto. Las habitaciones de las enfermeras estaban en el piso superior y ahí no había nada que hacer. Debido al impacto se había despegado todo el enlucido de las paredes. Pero había gente que decía: bueno, pero aparte de todo lo que ha volado por los aires, el edificio al menos no arde. No teníamos luz, por lo que se abrieron los armarios de emergencia que había en todos los sótanos de los hospitales de campaña. De allí se sacaron velas para iluminar un poco. Además, nos habían traído a 3 parturientas. Habían estado en otra clínica esperando dar a luz, pero esta había sido destruida. Entonces bajaron a nuestro sótano y allí alumbraron a sus bebés a la luz de las velas. La muerte y la vida. Fue una vivencia extraordinaria, estar luchando por salvar la vida o con la sensación de estar señalados por la muerte y al mismo tiempo presenciar el nacimiento de una nueva vida. Para algunos recién nacidos, el 13 de febrero sería especialmente fatídico. Mi nacimiento no estaba previsto para el 13, sino para el día siguiente. Pero así son estas cosas. Es el destino que no está en tu mano. Yo quise nacer a toda costa. Que fuera precisamente esa noche simplemente ha sido mi destino particular. Hacia las 11, Helga Kruger es separada de su madre. El bebé es llevado a la planta de neonatos. No tuve la oportunidad de conocerla. Me la describieron como una persona muy buena y cariñosa, una verdadera madre.
Así es como me la imagino, sobre todo cuando me pongo a pensar que solo tenía 33 años cuando le tocó irse de este mundo. Media hora más tarde, una segunda oleada de bombarderos penetra en el espacio aéreo alemán. Con 529 unidades, su número duplica el del primer grupo. A cientos de kilómetros de Dresde se podía ver el terrible incendio. No nos hizo falta usar el sistema de navegación. Claro que Lefty nos habría guiado perfectamente, pero de esta manera podíamos volar directamente al área de destino. El resplandor del fuego se distinguía a unos 250 kilómetros. Cuando sobrevolamos la zona del objetivo, allí ya no había ni unidades de defensa antiaérea ni nada por el estilo. Gracias a las llamas, se podían ver todas las calles. La ciudad entera ardía. Pero hay barrios enteros que siguen completamente intactos. Incluso funcionan los teléfonos. Manfred Botscher, de 10 años, coge el teléfono cerca de las 12 de la noche. Botscher, dígame. Hola, mamá. Me preguntó si estábamos todos bien y por suerte pude decirle que sí. Mi abuelo le contó que se habían roto todos los cristales de las ventanas de la calle que él había protegido con maderas. Sí, bien. Hasta luego. Y un poco más tarde, cuando ya habíamos vuelto a la cama, de pronto volvió a sonar el teléfono. Botscher, diga. Fui yo el primero en cogerlo, pero nadie contestaba. Solo oía que ella gritaba: «Alarma, corred». En ese momento volvieron los aviones y ya estaban lanzando las bombas antes de que pudiéramos llegar a los sótanos. Eleonore Stojek busca a su hermano. Allí estaba Achim, tieso como un palo, y yo llamándole. Achim, corre rápido al sótano, pero no se movía del sitio. ¡Achim! Y cuando me acerqué a él, empezó a ladrar. Ladraba como un perro. Me quedé helada. Fue espantoso. Cogí a Achim en brazos y me fui al sótano con él. Y entonces llegó el segundo ataque, que fue tan terrible como el anterior. 965 toneladas de bombas explosivas y más de 800 toneladas de bombas incendiarias llueven sobre la ciudad en esta ocasión, más del doble que en el primer ataque. Todos en la casa, en el sótano, se habían despedido de la vida. No creíamos que fuéramos a salir de ese infierno. Caían las minas aéreas, caían las bombas explosivas. Golpe a golpe, detonación tras detonación. Fue realmente angustioso. El ataque estaba creciendo en intensidad, de forma que nadie sabía lo que estaba pasando. En un momento dado, en el sótano había varios espacios y en una de las paredes se encontraba una salida de emergencia cerrada con una portezuela de acero. Hubo un impacto cercano que parecía haber caído en la estación de tren. Y esa puerta de acero fue arrancada de sus fijaciones, arrugada como un trozo de celofán y lanzada a través de todo el sótano para ir a impactar contra la pared de enfrente. Y todos aquellos que habían estado en la trayectoria de vuelo de la portezuela estaban ahí sentados sin cabeza. ¿Qué piensa un piloto al ver esas imágenes? Cuando bombardeas una ciudad, siempre van a morir civiles.
No es que quisiéramos que así fuera, pero era la guerra total, y en la guerra no existe la moderación. Estaba orgulloso de participar en esas misiones. Era algo que había que hacer. Al fin y al cabo lo empezaron los alemanes. Fue necesario hacerlo. Por supuesto que lamento el elevado número de personas muertas, pero era el año 45, la guerra total. Al mismo tiempo, ellos estaban disparando misiles V2 sobre Londres. En los sótanos muchos ya han perdido toda la esperanza. Y llegó un momento en que había terminado con todo. Estaba como aturdida, ya no sentía nada. Solo me aferraba a Achim y le acariciaba la cabeza. Fue entonces que vi toda mi vida, hasta ese instante, como una película a cámara rápida. Todo. Desde mis tiempos en el colegio hasta la huida. Sí. Otros no soportan la presión. Allí había una madre con 3 hijos. Ella también estaba sentada en el sótano junto con su anciano padre. Los 3 niños estaban en un sótano contiguo porque había un gran tumulto y todo estaba revuelto. Entonces llegó otro terrible estruendo y los niños gritaban. Y ahí fue cuando la madre y su padre se cortaron las venas. A otros les ayuda la fe. Mi madre era una mujer muy religiosa. Cuando los impactos se fueron acercando, yo temblaba como las hojas de un álamo. Temblaba y temblaba. Mi madre estaba sentada a mi derecha. Me cogió la mano y me dijo, hijo, solo tienes que rezar. Y entonces nos pusimos a rezar. María, ha llegado la hora. Madre de la Misericordia, tú puedes salvarnos de todos los sufrimientos y peligros, porque donde falla la ayuda de los hombres, nunca fallará la tuya. Demuéstranos que tú estás presente en el lugar donde el sufrimiento es mayor. Ayúdanos, María. Llegó la hora. Ayuda, Madre de la Misericordia. Amén. Entonces todo se derrumbó encima de nosotros. Y cuando el humo y la nube de polvo se habían desvanecido un poco, mi madre me dijo con voz totalmente calmada y tranquila, como si quisiera decir, hijo, mira a ver si ha venido el cartero, me dijo. Bien, hijo, ahora vamos a ver si salimos de aquí. De repente en el sótano empezó a oler a quemado. Mojamos unos paños, porque siempre había cubos con agua en el sótano, y nos los pusimos delante de la cara y la nariz para poder respirar un poco. Sabíamos que de alguna forma teníamos que intentar salir de allí, que no podíamos seguir allí abajo, porque nos íbamos a asfixiar. Estuvo a punto de cundir el pánico ahí abajo, sobre todo con esos niños pequeños. La noche del bombardeo de Dresde. Las imágenes tomadas en otras ciudades alemanas solo dan una vaga idea de lo terrible que debió de ser el ataque aéreo. Y este tremendo fuego en la planta baja, que pronto llegamos a descubrir, hizo que las llamas atrajeran todo el aire y todo el oxígeno para seguir ardiendo, de manera que en el sótano ya no podíamos respirar porque se estaba acabando el oxígeno. Entonces nos dijo mi padre, tenemos que salir de este sótano. Si nos quedamos, nos vamos a asfixiar. Indicó todo el mundo fuera del sótano y muchos, sobre todo las personas mayores, respondieron, parece que se ha vuelto loco, no nos iremos de aquí, aquí estamos seguros, nos quedamos. Solo tienen posibilidades de sobrevivir aquellos que se atreven a salir al infierno en llamas.
Una mujer toda encorvada se había puesto completamente histérica. Fue terrible. Y a derecha e izquierda había recipientes con arena y con agua. En medio de todo ese tumulto y pánico intenté ponerme de pie y entonces me caí dentro de uno de los bidones de agua. Y como estaba completamente empapada, no sé si lo pensé o si lo hice de forma instintiva, me dije, ahora o nunca. Y corrí sola por ese pasillo en llamas, atravesando ese sótano ardiendo hasta encontrar la salida. Creo que los que se quedaron atrás ya no consiguieron salir. A las 2 menos cuarto finaliza el ataque, pero sus peores efectos aún están por llegar. Cuando dimos un paso fuera de nuestra casa, llegó un huracán de fuego que nos envolvió al instante. Me sujeté a mi madre con todas mis fuerzas y ella agarró a mi hermano. La tormenta de fuego nos empujaba en una dirección indeterminada. Los incendios aislados de las casas se van ampliando y se enlazan hasta formar enormes hogueras. Al salir de la casa nos encontramos una tremenda tormenta de chispas, tan fuerte que tuve que agarrar a mi hermano pequeño porque no se mantenía de pie. Yo con mis 13 años tenía un peso corporal suficiente para aguantarle, si no él habría salido volando. Volando hacia el centro de la hoguera. Allí el consumo de oxígeno es tan grande que en las calles adyacentes se forma un vacío similar a un huracán, la tormenta de fuego. Fue como un ciclón. Andábamos inclinados para que esa tormenta no nos arrastrara a las llamas. Tuvimos que luchar oponiendo todo nuestro peso corporal para no ser arrastrados. Cerca de las llamas había un inválido de guerra. Se resistía al vacío. Y sus gritos se oían a pesar del ruido infernal que nos rodeaba. Su pierna ya se encontraba en la horizontal. Se fue quedando tumbado y su cuerpo empezó a acelerarse hasta meterse debajo de las llamas, como una hogaza de pan empujada por un panadero invisible. Adentro, al fuego. El miedo alcanza unas cotas que prevalece por encima de todo lo demás. Ya no se actúa conscientemente. Todo lo que sucede es fruto de la intuición. En ningún momento pensé qué podía pasar, o que iba a hacer esto o lo otro. Y lo mismo pasaba fuera, en la calle. De repente, un hombre me puso un bebé en brazos y yo corrí con él en dirección a la plaza de Baviera. Me crucé con una mujer y le pasé el bebé a ella sin pensar siquiera. No sé por qué. Y la mujer siguió corriendo con el niño, esta vez en dirección opuesta. Mi madre nos empujó hacia el centro de la plaza de Neumarkt, donde había una farola junto a una parada de tranvía. Intentamos llegar a esa farola, pero la tormenta no nos dejaba. Nos empujaba en otra dirección, a su antojo. Nosotros intentamos por todos los medios alcanzar la farola, donde ya había una señora mayor. Esa señora nos animaba. Hacia aquí, venid, sujetaos, sujetaos. A menudo es la pura casualidad la que decide entre la vida y la muerte. Ya en las últimas conseguimos llegar hasta la farola y hasta la señora mayor. Y casi le arrancamos la ropa del cuerpo debido a la fuerza con la que nos sujetábamos a ella. Ella repetía una y otra vez, sujetaos, sujetaos. Allí estábamos agarrados, un miserable grupito de personas, luchando desesperadamente por sobrevivir. Y por eso la farola siempre estará en mis recuerdos. La farola y la valiente señora mayor. En los sótanos la gente sigue luchando por su supervivencia. Muchos se encuentran encerrados bajo los escombros.
A derecha e izquierda había perforaciones en los muros. Eran ladrillos apilados sin cemento que se podían quitar en poco tiempo con la ayuda de un pico para pasar a la finca contigua. Esa medida preventiva ya se había llevado a cabo en todas las casas, por si se quedaba bloqueada alguna salida. Así se tenía una alternativa. Entonces se abrió el hueco a un lado y llegamos a un sótano completamente derrumbado. Todos los que estaban allí habían muerto. Luego abrimos el hueco de otro lado. Barrios enteros comunicados mediante huecos en los muros. Todo un laberinto subterráneo. El otro sótano ya estaba vacío. La gente ya había salido por el otro lado. Nos apresuramos en seguirles por el interminable laberinto de sótanos llenos de carbón. Muchas familias son separadas en la huida. También así Gerda Birnbaum y sus padres. Íbamos atravesando esas brechas y en el centro había una casa por la que se podía salir. La gente se arremolinaba y no era sencillo salir. La gente estaba presa del pánico y muy angustiada. El torrente humano me arrastraba y ya ni siquiera pensaba en mis padres. El miedo me dominaba por completo. Solo quería salir de allí. Los padres ciegos quedan atrás. Me sentía tan culpable. Pensé que los había dejado abandonados. Pero mi madre siempre me decía, vete, sálvate, sálvate, y cosas así. Y al final la obedecí, aunque en realidad no quería. Simplemente seguíamos el aire. Íbamos en busca de aire fresco. Y de repente notamos una corriente de aire fresco. Avanzamos en esa dirección durante largo tiempo. No sé durante cuánto tiempo, pero me pareció un rato interminable. Y de repente se fue la luz. Había tantos pasillos. Mi madre siempre decía que nos habíamos metido en las catacumbas, bajo la Frauenkirche. Y si en algún momento de mi vida he visto una aparición, fue en aquellos instantes. Un hombre venía hacia nosotros con una linterna metálica y nos preguntó, ¿dónde están los demás? Le contestamos, no sabemos dónde están los demás. Vengan por aquí rápido, vengan rápido. Tengo una salida, pero tenemos que darnos prisa. Katarina no sabe quién la salvó, pero lo agradece hasta el día de hoy. Y en vez de salir con nosotros, volvió al sótano, aunque él mismo nos había avisado que la salida iba a quedar cerrada en breve por los escombros debido al edificio que ardía enfrente. También la familia Wolf consigue salir a la calle. El caos reinante les brinda la posibilidad de salvarse de la deportación. Salimos afuera y nos arrancamos la estrella. La mía me la metí dentro del zapato, eso lo recuerdo, igual que mi madre. Y entonces atravesamos la ciudad en llamas, con una sensación que era indescriptible. Si alguien dijera, nosotros no decíamos gracias a Dios que llegara el ataque, pero sí que nos sentíamos libres y decíamos, mejor unas bombas sobrevolando nuestras cabezas que ser deportados. Cuando se llega a este punto es porque anteriormente se han sufrido muchas ofensas y humillaciones. Muchos acuden al Elba en su intento de salvarse de las llamas. De pronto volvió a aparecer el encargado de protección antiaérea, igual que un espejismo, y nos dijo, corred hacia el Elba, yo voy hacia allí, intentad llegar al Elba. Al otro lado nos subimos al Belvedere y vimos cómo ardía el circo Sarrasani. Se veía cómo se iba escurriendo el fósforo. Todo tenía un aspecto dorado, diabólicamente bello y fascinante. Parecía como si hubieran vertido oro encima de toda la ciudad. Debió de haber caído un bidón de fósforo encima de la cúpula, porque enseguida empezó a arder y acabó cayendo a la pista. ¿Realmente se lanzaron bombas de fósforo sobre Dresde? Un debate abierto hasta el día de hoy. Si alguien afirma que no se llegó a lanzar fósforo, entonces solo puedo decir que nunca ha vivido un ataque aéreo.
Un armazón de acero como el de la estación de tren de Dresde no podía arder, no tenía ningún elemento combustible. Y si ardió a llama viva, eso solo pudo ser por el fósforo. Igual que las superficies de piedra en las calles, esos incendios en la alfombra. ¿Qué iba a arder en las calles adoquinadas? Fósforo, sinónimo de espanto. Muchos habitantes de Dresde explican el gran número de muertos con el empleo de esa arma. Un arma empleada en masa, también en el área de Dresde, fueron esos bidones de gasolina rellenos de una masa incendiaria, no con fósforo, decididamente no con fósforo, sino con esa pasta incendiaria a base de una mezcla de caucho con fósforo blanco. El cometido de este en realidad solo era que se incendiara al entrar en contacto con el oxígeno del aire después de que el detonador se chocara y reventara. Esa detonación era suficiente para prender el gel incendiario. El efecto de los bidones es que se rompen cuando hacen impacto en las calles. Entonces la pasta salpica en la mayoría de los casos hasta la altura del primer piso. Más adelante este tipo de bombas recibió el nombre de bombas de napalm. La masa era pegajosa y no podía quitarse de la piel. Y como no se podía quitar, no queda otra cosa que taparla para sofocar la ignición. Pero en el momento de quitar esa cubierta, todo empieza de nuevo y se va metiendo hacia adentro a modo de corrosión. Muchos de los alcanzados buscan auxilio en las fuentes. Una trampa mortal porque el agua se evapora y el gel incendiario se prende de nuevo. También Heinz Schubert y su familia buscan protección en medio del infierno de llamas. Lo único que pudimos hacer fue tumbarnos en la acera o en la calle y esperar. Los hermanos pequeños de Heinz Schubert son alcanzados por el gel incendiario. Detrás de mí venía mi madre y más atrás mis hermanos, a una distancia de unos 3, 4 o 5 metros. Sí, el más pequeño lloraba, Helmut. Él era el más afectado. La carne, no sé cómo decirlo, estaba verdosa, amarillenta, como achicharrada. Fue horrible. También Gerda Birbaum sufre graves quemaduras de gel incendiario. Tenía la sensación de que todo mi cuerpo estaba ardiendo. Pensé que este era el fin. Pero cuando ese hombre me llevó al otro lado y me ayudó a ponerme cerca del muro, pude respirar de nuevo y empecé a sentirme mejor. Pero de alguna manera estaba completamente aturdida. Solo recuerdo que escuché la voz de mi tío que decía: ¡ay Dios, aquí está mi sobrina! ¡Ay Dios mío! Todo estaba... y a mi alrededor todo estaba lleno de cadáveres. Entonces hice un movimiento. Pensé que tenía que moverme de alguna manera. Y entonces él me ayudó a ponerme en pie. En ese momento nada me dolía. No sentía ningún dolor. Solo noté que estaba viva. Claro que en ese momento también pensé en mis padres. Me sentía tan culpable de que no estuvieran conmigo. Pero tampoco era posible salir a buscar a nadie. Heinz Schubert recobra la conciencia la mañana del 14 de febrero. Me desperté por un dolor en el brazo. Y entonces me di cuenta de que me había caído encima un soldado muerto. Suena muy duro, pero eso me salvó la vida, porque no me había alcanzado ninguna chispa, o al menos no las suficientes. Ya nos habían empujado hacia la plataforma. Allí había muchos cadáveres amontonados. Entonces se hizo de día, y lo que vi fue que mis hermanos habían muerto, y que mi madre había muerto. Ella estaba casi desnuda. Y estaba muerta, asfixiada. Sí,
De pronto, estaba solo en el mundo. Al alba comienza la búsqueda de los familiares. La ciudad ardía. Hacía un calor tremendo y el olor a quemado era fortísimo. Me dirigí hacia la plaza Pirna porque allí vivían familiares nuestros. Por supuesto ya no estaban y fui avanzando por entre los escombros. No había casi nadie, no se veía ni un alma. Trepaba por los escombros y algunas vigas quemadas. Más tarde, cuando me fijé un poco más, me di cuenta de que no eran vigas quemadas, sino personas totalmente calcinadas. Las mujeres que se quemaron tenían el tronco carbonizado o negro y las piernas rosas. Carne rosada, carne de color rosa como los cerditos de mazapán. Entonces nos explicaron que era por las medias. Las medias influyeron en el proceso de combustión. En Dresde ya no hay calles. La ciudad ha quedado reducida a un montón de ruinas. Seguí andando a través de la ciudad en dirección sur, por encima de las ruinas, cuando vi un grupo de unas 8 o 10 personas que también atravesaban los escombros en mi misma dirección. A izquierda y derecha solo quedaban fachadas desnudas, sin nada detrás. De pronto vi que una de las fachadas empezaba a inclinarse. Me quedé parado y me puse a salvo tras un resto de muro. La fachada se derrumbó y enterró a todo el grupo. No se oía ni un ruido, nada. No quedaba nadie vivo. Después, seguí avanzando con el doble de miedo. La zona más afectada es la que rodea la plaza de Neumarkt. Pasamos por delante de la Frauenkirche y delante de la iglesia estaba el monumento a Lutero. La iglesia aún seguía en pie, pero la estatua de Lutero había caído y yacía en el suelo de bruces. Entonces fue un soldado y le dio una palmadita en el hombro a Lutero, diciéndole: «Martín, levanta, que ya pasó todo». Pero lo cierto es que se está aproximando la tercera oleada. Esta vez son aviones americanos. 311 bombarderos B-17 deben destruir todo lo que queda de Dresde. Fue una misión poco usual, teniendo que seguir a la Royal Air Force. Nos dijeron el objetivo, bombardear vías de tren y cosas por el estilo. Pero nuestras bombas estaban pensadas para impactar a una distancia de 250 pies una de otra. Se lanzaban en alfombra. Cuando se apuntaba a un objetivo determinado, todas las bombas se descargaban de una vez. Pero en este caso, las lanzamos de una en una. Enseguida supe que Dresde no era un objetivo militar. El ataque diurno encuentra a la población huyendo. Según pasé por la calle Torkevich y llegué a la altura del cementerio, empezó el ataque diurno. En primer lugar, estaban volando muy bajo. Los aviones iban muy bajos y las calles estaban llenas de gente huyendo del núcleo de la ciudad. Algunos vestían solo un albornoz o iban en camisón, con cochecitos de bebé cargados de cosas, llevando a sus hijos pequeños de la mano. Y ya empezaban a caer las bombas, un lanzamiento en serie que iba cayendo. Esta vez son 475 toneladas de bombas explosivas y 296 toneladas de bombas incendiarias. Parece que para la población de Dresde nunca llegará el final del apocalipsis. Todo el mundo sabía cómo fue la noche anterior. Y todo el mundo pensó que iba a continuar del mismo modo. Solo que nadie pudo marcharse, nadie pudo hacer nada. Tenían que pasar por ello. No podían protestar,
No tenía sentido gritar, ni protestar, ni maldecir. Solo podían intentar dominar su miedo de la forma que fuera. Presos del pánico, muchos habitantes de Dresde creen haber visto aviones en vuelo rasante. Según llegamos a la orilla del Elba, vimos que allí había mucha gente. Todos habían abandonado la ciudad en llamas para acercarse al río. Y entonces llegaron los aviones de cota baja para liquidar a la muchedumbre con sus armas de a bordo. Los historiadores modernos afirman lo contrario. Los archivos no contienen pruebas acerca de los vuelos rasantes. Si alguien me dice que no ha habido vuelos rasantes aquel día, debo decirle a la cara que es un mentiroso, puesto que han disparado sobre nosotros. No sé si habrán fallado a propósito, porque veían que había mujeres y niños, pero es seguro que hubo aviones volando bajo. En nuestro caso fue sobre las 11 cuando nos sobrevolaron. Los pilotos de la flota de escolta contradicen estos recuerdos. Alden Rigby está completamente seguro. Nunca habríamos bajado con la escuadrilla de cazas 352 para cazar en vuelo rasante, tal y como manifiestan algunos autores. Una de las razones especiales fueron las condiciones meteorológicas. El humo y las nubes hicieron imposible operar en vuelo rasante sobre el área de Dresde. Aún así, la destrucción es completa al final del tercer ataque. Anduvimos siguiendo la orilla del Elba. Había muchas cosas dispersas, mochilas, maletas, cochecitos de niño. No me entretuve en mirar dentro. Seguro que había bebés muertos. Había mujeres junto a los cochecitos tirados en el césped, muertas, y así seguía en todo el recorrido del Elba. Los cadáveres no cesaban. Constantemente nos tropezábamos con brazos, piernas u otros fragmentos de cuerpos humanos. El tercer ataque ha dejado huella en algunos pilotos hasta el día de hoy. Intuíamos que esta misión no iba dirigida a un objetivo militar. Teníamos que destruir edificios y matar a personas. Y eso no estuvo bien. He pedido perdón a Dios en numerosas ocasiones por todo este asunto. Todos los pilotos se sienten aliviados al volver a pisar suelo inglés a su vuelta. Habíamos estado en el aire durante 9 horas y 40 minutos y estábamos agotados. De vuelta en la base, literalmente nos caíamos del avión y dábamos gracias a Dios. Estábamos molidos. Te tomas un pequeño desayuno y caes en la cama desmayado. En la base se espera con ansia la vuelta de cada uno de los aparatos. Algunos no lo consiguen. De media hay muchas más bajas entre los pilotos que entre los soldados del frente. Uno de los que no vuelven es Edgar Harrell, de 25 años. Fue terrible cuando se marchó. Siempre te decían que no despidieras a tu marido con lágrimas en los ojos, porque así le era más difícil volver a la lucha. Estábamos hechos el uno para el otro. Le quería muchísimo. Él me quería a mí y también quería mucho a sus hijas. Recibí un telegrama del Ministerio de Guerra. Su avión había sido derribado. No sé si por la defensa antiaérea o por los cañones de a bordo. Pero pensé que nunca iba a superarlo. Odiaba a cualquiera que de alguna manera fuera alemán. Simplemente los odiaba. Al día siguiente empieza la recuperación de los muertos.
Los supervivientes están señalados. Werner Hanitz llega a su casa la tarde del 14 de febrero. Poco antes de llegar a nuestra casa, vi que mi hermana se estaba acercando a mí. Se cruzó conmigo sin reconocerme. Entonces la llamé y le dije quién era. Y me miró atónita, porque no me quedaba ni pelo, ni pestañas, ni cejas. Y los ojos estaban hinchados y rojos del calor tan espantoso. Se dejan mensajes, avisos como este. Luis Sabel vive. Job Eval, muerto. Mi padre no sabía si seguíamos con vida. Entonces los oficiales enviaron a una ordenanza y le dijeron: mira en tal o tal dirección, si la casa sigue en pie y dónde está la gente. Y el hombre miró en nuestra antigua casa y dijo que solo había escombros, que no quedaba nada. Fue terrible para mi padre. Entonces él mismo se desplazó a Dresde, a la calle Karlowitz, y vio que realmente todo estaba en ruinas. Afortunadamente, una familia había escrito en una piedra: la familia Boda está en tal o tal sitio. Y eso le dio esperanzas. Llegó hasta nosotros. Fue conmovedor. Estaba agotado. Se echó en el sofá y cogió en brazos a toda la familia. Ahí estábamos echados, felices de seguir con vida. También para Hans Milde la vuelta a casa es una odisea. Iba con muletas y vi que delante de la casa de mis padres había dos mujeres. Reconocí a mi madre y también reconocí a la vecina. Las dos negaban con la cabeza. En ese momento, nuestro perro salió del jardín. Fue el primero en reconocerme. Se tumbó delante de mí, aullando de alegría. La Frauenkirche en un primer momento había resistido los ataques. Su cúpula se alza sobre los escombros hasta el 15 de febrero. Fue por la mañana. Hubo un terrible estruendo, un ruido sordo, y se veía una enorme nube de humo negro sobre la ciudad. Entonces mi madre dijo: esto ha sido la Frauenkirche. Solo quedaban las paredes exteriores y una inmensa montaña de escombros, dando una fuerte impresión de reproche, de desprotección. La gran iglesia de Nuestra Señora, tan fuerte en otros tiempos, estaba hecha una desgracia. Pero los supervivientes del bombardeo no tienen tiempo para lamentaciones. Sus preocupaciones son otras, como por ejemplo el rescate de sus pertenencias. Allí había una brecha. Demasiado estrecha para un adulto. Y entonces me dijo mi padre: ahora te metes aquí por esta brecha y mira si allí abajo encuentras algunas de nuestras cosas. Me dio una caja de cerillas y tuve que meterme ahí temblando. Rezaba: Dios mío, ayúdame a salir de aquí entera. Para mí esa misión supuso otra barbaridad más. Me fui metiendo paso a paso. Todo estaba polvoriento y olía a chamusquina. No me daba miedo el hecho de meterme en ese agujero, sino pensar que podía haber cadáveres, que iba a volver a tropezarme con más muertos. El sótano estaba lleno de cuerpos.
Años después seguían apareciendo cadáveres momificados. A pesar de la rápida recuperación de cuerpos, existe el peligro de que surjan epidemias. Había un fuerte olor a putrefacción. Vi que había gente con camillas y salía de los sótanos portando cadáveres en esas camillas. Los llevaban al Almark, donde habían colocado una gran rejilla metálica en la que se depositaban los cuerpos, simplemente volcando las angarillas. La gente llevaba mascarillas de gas. Luego empezaron a quemar a los muertos con ayuda de lanzallamas, de manera que ya era imposible identificarlos. Una razón por la que el número de víctimas sigue incierto. La disputa continúa hasta el día de hoy. Como la ciudad estaba inundada de 500.000 de refugiados o más, se decía que el número de muertos era de 300.000 o 350.000. Luego lo rebajaron a 200.000 y según iban pasando los años, fueron siendo menos y menos muertos. Entre tanto, se ha fijado una cifra de 35.000. Para mí esa cantidad es inaceptable. El número de muertos cuyos cadáveres nunca aparecieron sigue siendo objeto de controversia. Hice algunas indagaciones y me enteré de que en el crematorio un cadáver a 600 grados tarda 3/4 de hora en reducirse a cenizas. Pero en Dresde las temperaturas subieron por encima de los 1200 grados porque el vidrio llegó a fundirse. Eso significa que miles de personas se redujeron a cenizas en poco tiempo, no quedando ni rastro de ellas. Por eso resulta imposible fiarse del número de muertos que suele indicarse. Incluso teniendo en cuenta estas incógnitas, los historiadores mantienen la cifra. En Dresde murieron cerca de 35.000 personas. No va a ser posible fijar su número con exactitud. ¿Y qué significa una cifra? Cada persona muerta es una persona de más. Hasta el ataque de Dresde, he sido una persona muy creyente. Pero después de la ofensiva he perdido la fe por completo. No podía más. Todo se había extinguido. Fue un shock psicológico que se llevó por delante muchas cosas, entre otras la fe. Es un dolor profundo que no puede ser corregido con nada. Simplemente se siente una gran tristeza. Soy una persona que no siente odio, solo siento un tremendo dolor. También lo he sentido de joven. No es nada nuevo porque me haya hecho mayor y haya madurado. Ya de niña sentía esa profunda tristeza. También Henny Wolf siente esa tristeza, aunque gracias al ataque salvó la vida. Hasta el final de la guerra, la familia sobrevivió en un escondite. Estábamos fuera de circulación, en el sentido literal de la palabra. Durante 3 meses nos salimos de la habitación en la que estábamos metidas 4 o 5 personas. Fue muy duro. El ataque, en el fondo, nos salvó la vida. Pero no es ninguna buena razón la de salvar a unos pocos judíos para justificar un ataque. No quiero que se me malinterprete. Eso no proporciona ningún tipo de sentimiento alegre. En los meses después de la ofensiva, los hospitales de los alrededores de Dresde están abarrotados.
Siempre decían de tercer grado, quemaduras de fósforo de tercer grado. Cuando las mirabas, los primeros días solo se veía la piel enrojecida. Estaba de un rojo oscuro y brillante, como si estuviera ardiendo. Luego iba reventando y se formaba el pus. Todo estaba sembrado de canales llenos de pus. Siempre era terrible tener que quitar los vendajes. Había que arrancar las vendas. Era tremendo. Aquí en la zona del codo todo había cicatrizado muy mal y cuando más adelante estaba la herida un poco más cerrada, tenía que mover el brazo y no podía. Era imposible estirarlo, tenía que emplear muchísima fuerza. La fuerza se la proporciona un acontecimiento con el que ya no contaba. Me puse muy contenta porque recibí una carta que decía que mis padres estaban vivos. Ellos pudieron alquilar una habitación y a partir de ahí me visitaron todos los días. Para Gerda Birbaum es un pequeño milagro que sus padres ciegos hayan conseguido sobrevivir. Le ayudó a la hora de superar la amargura acumulada en la noche del horror y también a perdonar. No puedo culpar a nadie en concreto sin saber quién es. Tampoco podría odiar a nadie, porque los pilotos que volaron los aviones no veían nada de lo que sucedía en el suelo. No conocían el daño que estaban causando. A nivel mundial, el destino de Dresde se ha convertido en triste símbolo de los horrores de la guerra aérea. Los recuerdos de aquella noche no se han perdido en el olvido, ni siquiera después de más de medio siglo. En la reconstruida Frauenkirche, el 3 de enero de 2005, se reúnen los supervivientes de la noche del bombardeo. Con una misa solemne conmemoran a las víctimas, no solo de Dresde, sino de toda la Segunda Guerra Mundial. También han venido varios pilotos de la Royal Air Force. Hemos empezado una terrible guerra y hemos tenido que sufrir esa terrible guerra. Lo que quiero decir es que Inglaterra también ha sufrido muchísimo con los bombardeos alemanes. Reconciliación conjunta. Es muy triste que la humanidad, aparentemente, no sea capaz de aprender de los horrores del pasado. Siempre he deseado que esto pudiera superarse de alguna manera y que no se repitiera nunca más. Ahora me estoy emocionando.